mesa de diálogo contamos con la presencia de expertos representantes de cada uno de los grupos, que se van a presentar uno por uno. Buenas noches, mi nombre es Mario Alonso Xochicali Márquez y es un gusto poder estar aquí. Soy pastor de la Iglesia Manantial de Vida y represento al sector de los pastores. Buenas noches, nuevamente. Mi nombre es Ivette Padilla, soy licenciada en Psicología. Tengo 10 años de experiencia en una organización que se dedicaba a la atención, prevención y disminución de la violencia. Actualmente soy parte del equipo fundador de Kainos, un centro de desarrollo humano. Gracias. Buenas noches, la mayoría ya me conoce, Lilia Saldaña, vengo representando el área de dirección en una escuela. Buenas noches, yo soy Pamela Arroyo Sondón, soy una maestra y vengo representando justamente a los docentes. Buenas noches, mi nombre es Francisco Montero y pues soy papá de una niña que estudia aquí y estoy representando a los papás. Bueno, sin más preámbulos, únicamente voy a hacer hincapié en las reglas de esta mesa de diálogo. La opinión de cada uno, que tiene que ser de forma respetuosa y hacia a los más ponentes, será con una duración de 2 minutos, ¿sí? Entonces, al término de bueno, podemos dar paso al siguiente ponente. Y nuestro primer punto se llama crianza en tiempos de inmediatez y sobreestimulación, pero nos vamos a dirigir específicamente a las estrategias para educar con un uso correcto de la tecnología. No sé quién de ustedes quisiera tomar el primer punto. Bien, es importante que tomemos en cuenta que es necesario en estos tiempos por el gran avance de la tecnología y por la diversidad, además de todas esas plataformas de tecnología. Es muy importante que nosotros, desde el punto de vista como pastores, tengamos que hacer conciencia en la vida de los padres, principalmente porque son ellos los que necesitan estar mucho más al pendiente o al cuidado de sus hijos. Es necesario que conozcan los riesgos de no cuidar ese detalle de un uso excesivo de la tecnología, y creo que al menos una de las preocupaciones como pastores es poder hacer sentir en los padres la necesidad de que vean la necesidad de que sus hijos tengan una edad correcta antes de usar la tecnología, y además cuando ya la tengan, pues también ser cuidadosos en casa sobre el tiempo que los hijos tienen el acceso a la tecnología. Creo que en eso debemos puntualizar y hacer conciencia en todos los papás de que nos tienen, ¿verdad?, que ayudar a las escuelas, a los maestros, a la iglesia, a los pastores principalmente, para que pues juntos podamos trabajar en cuidar el corazón de los niños, porque si el padre no vela directamente, y son quienes están en casa siempre con los hijos, y no vela o no cuida este detalle, y va a ser muy difícil que nosotros en la iglesia como pastores podamos hacer una labor mucho más buena o precisa como la que tienen que realizar los padres en casa. Entonces, yo creo que los padres son vitales en ayudarnos para esto y sobre todo para cuidar el corazón de sus hijos. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos escuchar a la licenciada Ivette acerca de su punto de vista? Sí, claro que sí. Creo que el hecho de saber que la tecnología es ciencia aplicada y en sí misma la tecnología tiene que ser una herramienta que pueda ser en beneficio de las personas. no que las personas se vuelvan un producto para esa tecnología. Entonces creo que el reto actualmente es poder encontrar esos puntos que puedan ser de utilidad, porque finalmente el objetivo de nosotros como padres es darle las herramientas para que ellos puedan desarrollarse. Hace un momento hablábamos acerca de las etapas del desarrollo y creo que un niño no debería ser expuesto a las pantallas, sino hasta y vigilado y sobre ciertas medidas hasta alrededor de los 14, 15 años.
para que pueda realizarse con responsabilidad y que no dañe los procesos cognitivos que tienen los niños pequeños. Además de que la verdad es que una situación que se llega a escapar, que lleguen a ver los niños, les genera mucha ansiedad porque aún no tienen la madurez para comprender alguna información que se llegue a filtrar a la que ellos puedan estar expuestos. Así que bueno, sé que es un gran reto, pero sí bien es cierto que como adultos podemos buscar herramientas que nos permitan tener mucho mayor control y de verdad no tengan miedo. Ya somos adultos, podemos involucrarnos, podemos buscar información. Sé que hay mucho contenido que no vale la pena, pero necesitamos saberlo para tener claro hacia dónde proteger a nuestros hijos y entender ciertas palabras clave, ciertas cosas que usan los adolescentes para que les podamos respaldar y apoyar y explicar. Bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, licenciada. Pastora, por favor. Bueno, desde el punto de vista como directora y que uno es la que va evaluando el desarrollo de los hijos a través de la información que van trayendo los docentes a la oficina y que nosotros tratamos de hacer un análisis en cómo los chicos se desarrollan académicamente, sí les podemos afirmar, papás, por experiencia del día a día, que sabemos cuando un niño está dentro o fuera de la tecnología, cuando pasa mucho tiempo o no. ¿Por qué? Primero, porque llegan cansados a la escuela. Y ustedes pueden decir, lo dormí a las 8 de la noche, pero estuvo jugando desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en un aparato de tecnología. La estimulación que ellos reciben en su cerebro esas 4 horas no les es suficiente toda la noche para relajarlos y que lleguen en el estado óptimo al día siguiente. Segundo, llegan con sus tareas no completas, porque es tanta la hormona que estimula estas áreas cerebrales cuando están jugando, que les genera esta adicción, como ya lo decía la psicóloga. Y aquí la situación es que menosprecian lo que sí les va a ayudar a que tengan un buen desarrollo neuronal por algo que solamente les está generando un placer. Y entonces también nos llegan, y si nosotros les preguntamos, los niños son pero tan honestos, que si tú le dices, ¿qué estuviste haciendo el día de ayer? Jugando Roblox, jugando Minecraft, jugando no sé qué, viendo estos videos. ¿A qué horas te dormiste? Uy, no sé. ¿Cómo lo hiciste? Ya mis papás estaban dormidos. Entonces, toda esa información a nosotros nos llega. Creo que es importante ahorita hacer tiempo para reflexionar y darnos cuenta lo que está provocando algo que no tiene un dominio propio. Muchas gracias, pastora. Miss Pamela, por favor. Sí, de la parte docente, nosotros justamente, como le decía la psicóloga, es una herramienta en la cual se puede tener un dinamismo en las clases, podemos tener Kahoots, podemos tener diferentes tipos de actividades, podemos ver videos informativos. Por ejemplo, cuando el pastor Enrique Bremer nos hablaba de la clase de historia, justamente yo soy una de las personas que no soy muy apasionada de la historia porque soy mala para memorizar. Yo debo de entender y pues yo creo que por eso es que el Señor me tiene a mí dando clases en matemáticas, ¿verdad? Porque necesito entender, comprender para poder llevarlo a cabo. Entonces, es muy importante, papitos, que lo veamos justamente nosotros, los docentes lo vemos así, es una herramienta, pero también es una necesidad para su futuro. Ellos necesitan aprender las tecnologías para poder desempeñarse, pero es eso, desempeñar en un futuro trabajo como una herramienta de trabajo, que no sea una dependencia de las tecnologías para desarrollar mis trabajos, que yo no dependa en este punto ahora de las inteligencias artificiales para que me hagan la tarea, sino que yo utilizo la computadora para obtener los recursos para yo poder cumplir con los aprendizajes esperados. Gracias. Sí, ok. Bueno, ya dijeron que es una herramienta que usada de la manera correcta
es de gran beneficio para nuestros hijos, pero también puede ser algo perjudicial para ellos. Y bueno, aquí yo quiero animar a los papás a que hagamos una reflexión en que nuestros hijos tienen que mostrar esa parte de su encuentro con Cristo. ¿A qué voy? A los frutos del Espíritu. Si no los tienen, no confíes del todo en Él, ¿sí? ¿Han escuchado que nuestros hijos, conforme van creciendo, o son una hoja en blanco en donde nosotros les vamos enseñando cosas? Está equivocado, porque ellos ya traen por nacimiento el pecado dentro de ellos. Entonces, ¿están inclinados a eso? Pueden estarlo utilizando de la manera correcta mientras nosotros los vemos, pero están a un clic de ver algo que no se les va a borrar por todo el resto de su vida. Y es nuestra responsabilidad. No podemos delegar absolutamente a nadie. Nuestra esposa, si está en casita cuidando a nuestros hijos, qué bueno, pero no podemos ni siquiera a ella delegarle toda la responsabilidad. Tenemos que llegar y pedir cuentas y que nos digan, y si sucedió algo, atenderlo y no dejar que crezca. Entonces es nuestra responsabilidad estar atentos del celular. Y hay muchísimas aplicaciones. Yo tengo aplicaciones en el teléfono de mi hija que me dice si descargó algo, cuánto tiempo estuvo, dónde estuvo, qué hizo, etcétera, etcétera. Si nosotros no hacemos eso, a lo mejor es porque nosotros tenemos ese mismo problema, ¿verdad? Entonces es mi participación. Muchas gracias, señor. Este segundo punto que vamos a tocar ahorita viene muy ligado al primero, principalmente con lo que decía el señor Montero. Y este punto se llama familia fragmentada, ausencias, sobrecargas y dinámicas modernas. El tema principal sería, ¿qué pasa con la ausencia materna-paterna? Si hay padres separados, si hay familias extendidas, si hay familias reconstruidas. ¿Me gustaría comenzar, por favor? Sí, claro que sí. Yo creo que, bueno, coincido completamente que el diseño perfecto de la familia debe de ser papá y mamá, pero biológica y neurológicamente tiene un impacto muy importante. Se está comprobado que, de acuerdo con base en las resonancias, que el cerebro del bebé se armoniza con el de la mamá. Y de manera natural, los seres humanos tenemos un mecanismo de supervivencia que es como el grito de auxilio. Esto es, que cuando un bebé llora, requiere que se le atienda y que sea cuidado. Cuando esto no se cumple, porque obviamente a lo mejor la mamá tiene que asumir el rol del papá, no que la mamá se vuelva papá, pero que sí que tiene que cubrir actividades por lo mismo, y esos niños en los primeros años no tienen el cuidado necesario que solo se logra cuando se hace equipo entre mamá y papá. Entonces, las formas en las que reacciona un bebé, un niño y después un adulto va a ser con base en la necesidad de querer buscar una seguridad. Y esto lo puede hacer aferrándose a personas, a trabajo, o también lo puede hacer tratando de controlar a su alrededor. Y esto definitivamente llega a caer en agresividad o incluso en violencia. Entonces, creo que el rol de ambos es como jugar un partido incompleto, ¿no? O sea, con jugadores incompletos. Siempre va a haber un conflicto si uno de los integrantes falta. Sé que hay situaciones que salen de control y que no hay de otra. Finalmente es lo que hay. Y eso tampoco no demerita. Lo que sí es necesario saber que primero no culparnos, porque obviamente hay cosas que salen de nuestro control, pero sí saber que es importante. Y tratar en la medida de lo posible de no con base en la culpa, como hace un momento lo decían, sino con base en las necesidades del niño, no en las del adulto. Entonces, bueno, sí, definitivamente ambos roles son muy importantes. Pastor Mario, ¿podría darnos su punto de vista, por favor? Claro, sí, realmente es una realidad muy, muy dura, muy difícil en lo que nos estamos enfrentando actualmente. El diseño de Dios original de la familia es la familia completa, papá, mamá e hijos. Ese es el diseño original y sabemos que el enemigo está trabajando y lo ha hecho desde siempre, pero en la actualidad es todavía mucho más recurrente. Es lamentable. La tarea que tenemos que realizar nosotros en la iglesia como pastores decía hace un momento la psicóloga,
cuando ya la realidad está y está repercutiendo en el corazón de los niños, pues es lamentable, pero tenemos que enfrentar esa realidad. No podemos quedarnos en el sería mejor esto, sería mejor aquello. Tenemos que trabajar y trabajar directamente pues con quienes están en ese momento más vulnerables, y son los hijos. Nosotros lo hemos visto no solamente en la iglesia, en la escuela dominical, en la escuela con la cual estamos trabajando, tenemos casos efectivamente y vemos inmediatamente, detectamos cuando el corazón del nene o de la nena, ¿verdad? Cuando son pequeñitos, en este caso nos ha tocado preescolar y primaria, viviendo situaciones así. Es lamentable, pero sí tenemos que ser proactivos, o sea, hay que activarnos, hay que hacer algo, y creo que el trabajar en el corazón de los niños, buscar dirección de Dios, buscar la sabiduría para hacerlo, es lo mejor, pero es trabajar con los niños y brindarles no solo la comprensión, sino el cariño, el amor, lo que están necesitando ellos, y dárselos directamente en el aula, dárselos en el ambiente de la escuela, del colegio. Y una de las cosas que siempre tratamos de enfatizar es: somos una familia y ustedes son parte de esta familia. Este colegio es una familia, y tratamos entonces de trabajar en tratar de cubrir esa necesidad emocional en el corazón de los niños. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo enfrenta la escuela esta situación de familias compuestas o familias incompletas, pastora? Bueno, aquí lo que nosotros enseñamos es el respeto para la situación de cada uno de los compañeros. Eso es lo primero que nosotros enseñamos. Independientemente de cómo esté conformada la familia de cada quien, nosotros tenemos que respetar, valorar que esa es la familia del compañero, padres ambos, esté solamente papá, esté solamente mamá, sea abuelita mamá, sea tío abuelita, porque hay una gran variedad de familias, eso es cierto, pero también nosotros podemos darnos cuenta que no es que esté completa la familia, sino muchas veces tienen papá, tienen mamá, incluso tienen abuelita, incluso tienen tíos o tienen más hermanos, pero los niños siguen mostrando una necesidad por la ausencia. Papitos, aquí sí les quiero comentar algo. A veces sabemos que están cansados, que tienen trabajos, que llegan tarde a casa, pero para los niños es tan importante que les pregunten cómo te fue en el día. Créanme que eso a nuestros hijos les muestra que son importantes para nosotros. A veces llegamos nada más a dormirlos, a bañarlos, a darles de merendar, y a veces hasta con malestar hacemos algunas tareas o algo que ellos nos piden porque tienen que hacer. Pero sí es muy importante que antes de todo eso, que es parte de la rutina diaria, nos podamos sentar y le podamos preguntar cómo te fue en el día, y que le prestemos unos segundos a escuchar con atención sin estar dispersos y poder retroalimentar lo que ellos nos platiquen. Cuán importante, y yo les aseguro que muchos corazones estarían mucho más sanos de nuestros hijos. Excelente, pastora. Pame, como docentes sabemos que a veces los chicos llegan y cuentan cosas, ¿no? Nos platican situaciones. Como maestra, como docente, ¿cómo se pueden manejar estas cuestiones dentro del aula? Bueno, ahí es donde como docentes cristianos tenemos una apertura que allá afuera en el mundo no tenemos. Aquí podemos hablarles de que tal vez falta uno, pero que ese lugar lo toma Dios y está mucho más completo de lo que tal vez estuvo antes. Es darles una esperanza de quién es su Dios y de que Él puede restaurar, Él puede sanar, Él los escucha, Él está con ellos. Es la apertura que al menos yo les puedo decir en mi experiencia aquí en Jocma, tenemos de poder hablar con los chicos, tener un tiempo, escucharlos, que rían, que lloren, lo que sea que ellos necesiten en ese momento, darles o tratar de darles el mejor consejo, obviamente con la sabiduría que Dios nos da.
y que sea obviamente basado en la palabra de Dios para que sea un bálsamo para ellos. El saber que ellos tienen un lugar seguro y que tal vez, yo lo digo porque pues yo trabajo con adolescentes, esa edad es difícil en casa, que se abran con sus padres y a veces se abren con un profesor, con una maestra, y tener ese tiempo en el que ellos saben que pueden compartir algo y que tal vez no están solos porque tal vez su maestro o su maestra también lo vivió. Eso es algo maravilloso, ver el cambio en el corazón de un niño. Muchas gracias, Pame. Señor Montero, ¿usted cómo ve esta circunstancia desde el punto de vista de padre de familia? Bueno, el núcleo familiar, pues ya lo mencionaron, y es el diseño de Dios, que es padres e hijos, pero que también hay influencia de la familia extendida, ¿no? Y creo que es importante que tomemos conciencia de que si vivimos de esa manera, nuestros hijos van a tener diferentes opiniones o diferentes puntos de vista. Aquí en el caso de nuestra familia, pues tuvimos o salimos de esa parte para formar nuestra familia conforme a los valores de Dios. Ahora, esto no significa que nosotros ya estemos completamente de acuerdo como matrimonio, ¿verdad? Porque también vamos a encontrar diferencias por contextos de nuestra niñez o de nuestra vivencia, pero aquí tampoco se trata de eso, sino se trata de que Dios nos ponga de acuerdo a través de su palabra y que permanezcamos firmes y fieles a lo que Él nos ha dicho y lo llevemos a cabo en la instrucción, en la corrección, en todas las áreas de la vida de nuestros hijos. Entonces, yo he leído libros donde hay estadísticas. La falta del padre es fundamental porque da identidad a los varones y a las niñas. Esas primeras palabras de eres hermosa, qué bien te ves, las recibe de su padre, y de la masculinidad que empieza a desarrollar el varón como en su crecimiento, ¿verdad? Los niños. Entonces, si vivimos en un lugar donde hay más personas que no conocen la palabra de Dios o que tienen distorsionado o tienen otro concepto de la vida, pues nuestros niños van a crecer confundidos, ¿no? Y también llegan aquí con estas situaciones. Entonces, el núcleo familiar, que Dios nos ponga de acuerdo, eso es lo que nuestros hijos necesitan. Muchas gracias, señor Montero. Nuestro tercer punto es disciplina con propósito. Yo creo que va muy ligado al punto anterior, porque hablamos de la permisividad y la rigidez. Miss Pami, ¿quieres comenzar, por favor? Sí, bueno, es todo un tema que podríamos llevarnos más tiempo en esta parte, pero la disciplina es básica. La disciplina es básica porque de ahí viene el que ellos puedan ser obedientes, el que ellos puedan seguir instrucciones, y tiene que ver en su aprendizaje. Si un niño es disciplinado, entonces sabe seguir instrucciones. Si un niño sabe seguir instrucciones, va a estar atento a una clase. Si un niño está atento a una clase, las posibilidades de que él aprenda incrementan. Pero si el niño no sigue instrucciones, no es disciplinado, y esto lo lleva a distraerse muy fácilmente o a no poner atención en clase, pues obviamente, aunque el maestro se vista de payaso y haga todas las dinámicas, el niño no va a aprender. Entonces, sí es básico, la disciplina es un hecho que los primeros años de vida es vital, y obviamente eso es en casa. Entonces, esa es la importancia de la disciplina en el aprendizaje. Muchas gracias, Miss Pami. Licenciada Ivette, acerca de los límites saludables y las consecuencias que los chicos deben tener sin caer en el autoritarismo, ¿cómo lo podemos manejar? Muy bien, primero que nada tendremos que saber cuáles son los beneficios de los límites. Los límites son como algo que les da estructura, es decir, son como como ese señalamiento del camino hacia dónde ir. Eso les brinda a los niños, a los adolescentes, mucha seguridad. Imaginen llegar a un trabajo y que les digan, adelante, tienes que trabajar.
Y le dirías, ¿en qué área, no? ¿Cuáles son mis actividades? Antes de hacerlo, muéstrame cómo, supervísame cómo, y ya después me dices qué va a pasar si no hago esto que me estás pidiendo. La disciplina es así, es decirles, ven, hagamos esto, ven, hazlo frente a mí, yo checo que yo lo superviso, que esté bien, y ya después es como, ok, ahora hazlo tú solo. ¿Y qué va a pasar si no haces esto que acordamos? Entonces tiene que haber una consecuencia, pero esa consecuencia tiene que ser congruente o, digamos, a la medida de nuestros hijos. Y esto viene la parte más difícil, que es cumplir eso que nosotros dijimos que iba a pasar. Es muy complicado, porque yo creo que es algo que de repente nosotros mismos nos cuesta trabajo tener límites en ciertas situaciones, pero esa estructura le va a dar seguridad al niño, va a tener como claro esta parte que decía Miss Pame, de la estructura de seguir indicaciones, porque no le podemos decir haz lo que tú quieras a un niño pequeño. O sea, ¿cómo va a hacer lo que él quiera o elegir algo cuando todavía le falta la madurez para poder elegir? Entonces es cuando nosotros lo hacemos por él, le damos opciones, por supuesto, y entonces ya le damos ese marco de referencia para que pueda elegir. Y algo que es bien importante es los límites, es permitir que los niños hagan lo que les es posible. Hacer lo que ellos ya pueden hacer es transgredir sus propios límites. Muchas gracias, licenciada. Señor Montero, su punto de vista, por favor, acerca de los límites. Acerca de los límites, primero nosotros tenemos que tener bien claro como papás qué son los límites. Los límites en la Biblia son protección, seguridad, y de eso mismo transmitírselo a los niños. Un no es un límite y Dios nos responde muchas veces con un límite, con un no, perdón. Entonces, dependiendo la edad que tengan, es como tenemos que explicarles. A veces nuestros pequeños, o de una corta edad, si tú le das una explicación, lo vas a dormir y no te va a entender. Pero tú tienes que discernir que si lo que está haciendo es producto del pecado o es por ignorancia, ahí es donde entramos nosotros. Tenemos que decirles, mira, tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto. Y ya después, más grandes, nos damos cuenta que es por su inmadurez, porque ya tienen la información, ahora tienen que ejecutarla, pero nosotros tenemos que marcarles siempre el límite y tenemos que ir con ellos de la mano, tenemos que estar presentes siempre. Y Jesús lo hizo con sus discípulos y son nuestros discípulos. Entonces, ahí tenemos que estar con nuestros hijos. Muchas gracias, señor Montero. Pastor, acerca de la disciplina espiritual, ¿qué nos puede decir? ¿Espiritual? Sí. Ok. Bueno, en sí la palabra disciplina, cuando la escuchamos, como que no es algo de que lo escuchemos, aceptemos con agrado o con rapidez. Pero la Biblia efectivamente nos habla en muchas partes acerca de que la disciplina nos ayuda, es de beneficio para nosotros, porque pues el mismo Dios, ¿verdad?, que tenemos nos ama tanto, pero también sabe disciplinarnos, sabe corregirnos. Esto es importante en el sentido espiritual, trabajar en el corazón de los niños principalmente y enseñarles, hablando acerca de los límites, cuáles son esos límites y poder orientarlos o ayudarlos para que puedan no solo comprenderlos, sino mantenerse dentro de esos límites y tratar de pues mostrarles con amor, pero también con seguridad y con decisión la parte de la disciplina. La disciplina nos va a formar, la disciplina nos va a proteger, ya dijo esa palabra el señor Montero. Y para nosotros es una forma de mostrarles el mismo amor de Dios, porque la Biblia dice, para nosotros los seres humanos, Dios dice que al hijo que ama lo corrige o lo disciplina. Y en Proverbios dice que si amas a tu hijo, tienes que disciplinarlo a tiempo, porque la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces es tratar de llegar al corazón del nene o del niño y tratar de poder en nuestra participación con ellos, mostrarles que si en algún momento nos portamos firmes, ya marcamos límites y vamos a ser firmes en sostenernos ahí,
lo vamos a hacer siempre con el propósito de ayudarlos y de formarlos, que esa finalmente es nuestra tarea espiritualmente, no solo para los adultos, principalmente para toda una vida como la que es para los niños. Esa es mi participación. Muchas gracias, pastora Eli. Bueno, creo que en lo que tiene que ver con la parte escolar, la disciplina y los límites son vitales. Son vitales porque un niño con límites es un niño que para empezar, va a tener autocontrol. Los límites a los niños les ayudan a tener dominio propio y autocontrol, y eso es muy importante. Los límites a los niños les enseñan también respeto. Van a saber hasta dónde ellos pueden llegar con las personas con las que conviven sin afectarlas. Los límites son muy importantes para las relaciones, porque nos dan la idea y nos ponen la línea exacta para el respeto. En una escuela, justamente, es donde más interacción tienen sus hijos todo el día, con diferente tipo de personas, con diferentes tipos de caracteres, con diferentes edades, porque están las maestras, que también todas ellas tienen diferentes edades, tienen compañeros de diferentes grados y conviven todos. Y el límite es vital para generar un ambiente de armonía. Si nosotros podemos entender el límite como el aprendernos a autorregularnos también, como esos primeros pasos que tenemos para generar un entorno de respeto, y se los marcamos así a nuestros hijos, nosotros vamos a lograr mucho con ellos para cuando sean adultos. Los límites para mí son una base esencial para las relaciones personales. Muchas gracias, pastora Eli. Bueno, estamos por concluir la mesa de diálogo. Tendremos igual 2 minutos para la conclusión de cada uno. Por favor, pastor. Bueno, fueron varios temas, todos muy importantes, ¿verdad? Y dignos de que se pudiera considerar pues con mucho mayor tiempo, pero yo creo que el propósito que nos ha traído a estar en esta mesa es poder manifestar el hecho de que, número uno, como padres debemos estar vigilantes de todos los detalles que puedan vivir nuestros hijos en casa, fuera de casa, y no olvidarnos de que nuestro papel como padres es indispensable, es vital. Así que mi consejo sería que le pidamos a Dios sabiduría para que podamos ser buenos padres y también buenos ejemplos en casa, porque también eso es decisivo. Hacer la parte que nos toca en enseñar a nuestros hijos el valor de lo que representa la convivencia con otros compañeritos, el respeto mutuo y sobre todo la sujeción de la autoridad, que esa es una de las cosas que está haciendo también mucho daño en el corazón en este tiempo de nuestros niños, que al rato son adolescentes y luego jóvenes, y bueno, pues ya se vuelven rebeldes contra todo. Yo creo que es tiempo de que le pidamos a Dios sabiduría. Señor, enséñanos para primeramente enseñarles de tu amor, pero también de tu deseo de que el respeto a la autoridad sea uno de los factores más importantes en el corazón y en la formación de nuestros hijos. Cuidado también con el uso, ya lo dijimos, de la tecnología. Siempre mi palabra es uso correcto y no abuso. ¿Por qué? Porque si lo canalizamos, como ya dijeron, de una manera correcta, siempre será bueno, pero no descuidemos esto, ¿verdad? Porque a veces, por comodidad, nosotros dejamos que ellos hagan lo que quieren y eso es lo que no tenemos que hacer. Deseo, ¿verdad?, sinceramente, que nos vayamos de aquí con el deseo de poner cuidado en los puntos que ya se han mencionado, lo que nos corresponde hacerlo en casa y también, ¿verdad?, pues pedir a Dios sabiduría ante todas las cosas, como dice la Biblia, sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Licenciada Padilla, por favor. Sí, claro que sí. Primero, de verdad felicitar a todos los papás que se dieron la oportunidad de dedicar todo un día, sí, ¿verdad? Todo un día para poder aprender nuevas herramientas, nuevas perspectivas de lo que es la crianza. La verdad es que, soy mamá de 3 hijos, abuela de dos pequeñas que estudian de hecho aquí, maravillosa escuela, de verdad, no porque me hayan invitado, pero que lo es. Y de verdad que tengan un poco de
que se den un poco ese apapacho, ese reconocimiento y la oportunidad de seguir aprendiendo. Esta labor de verdad que es de resistencia. Uno pensaría que después de cierta edad ya nada más que llegue a esta edad y ya no va a haber problemas. No, sí lo hay. Yo creo que les invito a que puedan crecer al igual que sus hijos. Esto es que a través de esa comunicación que tienen con ellos aprendan lo que les gusta, aprendan nueva música, aprendan nuevas cosas que a sus hijos les gustan y disfruten y compartan con ellas. Si bien queremos que nuestros hijos crezcan, por favor, no se limiten, tenemos que seguir creciendo nosotros en diferentes áreas, porque esa va a ser una satisfacción propia, pero seguro también una satisfacción para sus hijos. Muchas gracias, licenciada Padilla. Pastora Lili, por favor. Bueno, pues simplemente, al igual que la licenciada Ivette, agradecer este tiempo, porque aquí también ustedes de alguna manera le están mostrando a su hijo el interés que tienen de ser mejores padres, y eso se los aplaudo. El hecho de que ustedes les digan a sus hijos: fui a un lugar donde quiero ir a aprender, o fui a aprender cómo ser mejor para ti, habla mucho de ustedes. Gracias por esa respuesta, gracias por creer en lo que se está tratando de hacer con ustedes y con sus hijos. Tenemos una responsabilidad como institución frente a Dios, y sí les puedo decir que todos estos puntos que se están viendo es porque son necesidades que nosotros hemos visto dentro de la población escolar, no solamente en nuestra escuela, sino en muchas otras escuelas. Así que, como decía la licenciada, dése la oportunidad de seguir creciendo y de seguir haciendo equipos unos con otros. Muchas gracias, pastora. Miss Pame, por favor. Sí, pues yo quiero concluir con que sé que ahorita para los chicos es tentador caer en todo lo que alrededor les dicen. Es que en todos lados hacen trampa, es que en todos lados hacen esto, en todos lados hacen lo otro. Pero les prometo, papitos, que si ustedes les muestran que eso no es normal, ellos no lo van a hacer. Y si nosotros también como maestros les mostramos que eso no es normal, no lo van a hacer. Y que aunque lleguen y todos los demás lo hagan y sus convicciones están fuertes, no van a tomar el pretexto de pero todos lo hacen, sino ellos van a tener la convicción de yo no soy uno del montón, yo soy un escogido, yo soy la diferencia, yo fui llamado a hacer la diferencia en este mundo, que es parte de la visión de esta escuela, ser aquellos que van a ser la sal y la luz del mundo, que es a lo que fuimos llamados. Esa es la visión de una educación cristiana, papitos. No es envolverlos en una burbuja, es prepararlos y que sus convicciones estén súper fuertes para que cuando ellos salgan no se unan y sean uno del montón, sino que ellos sean la luz y sean la diferencia y sean aquellos que atraigan a todos los que están perdidos a su alrededor a Cristo. Entonces, sé que es un reto complicado, tanto como padres, tanto como institución, porque hay contextos totalmente diferentes de parte de cada uno, pero si somos un equipo, yo lo digo, institución, padres, todo es posible. Muchísimas gracias, Miss Pame. Señor Con Montero, Cristo, por favor. sí, perdón. Sí, bueno, pues ser padre hoy en día es una de las labores más complicadas por cómo se está viviendo. La influencia que el mundo tiene a través de todos los medios, obviamente al conocer la palabra de Dios y que nos dé el discernimiento, pues vamos dejando esas cosas atrás, ¿verdad? Pero el reto es grande y tenemos que prepararnos. Como dijo Miss Pame, yo creo que tiene que haber una comunicación, pero primeramente nosotros tener la responsabilidad o estar claros de la responsabilidad que es de nosotros. Es de nosotros discipular, guiar a nuestros hijos, corregirlos, darles ejemplo, etcétera, etcétera. No porque los llevemos a la iglesia los domingos van a hacerse cristianos, eso no es así, ya lo dijo el pastor que nos compartió.
y tener una comunicación con la escuela, trabajar en verdad, en equipo. Eso nos va a llevar a que nuestros hijos se vayan con una semilla sembrada, porque van a tomar su decisión. O anhelamos que sea temprano, ¿verdad? Para que se les ahorren muchas caídas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Dios sabe cuándo, pero estamos sembrando semillas y nosotros las estamos cuidando y las estamos regando para que en su momento Dios dé ese fruto y lo podamos ver. Entonces es de suma importancia la comunicación, la responsabilidad, ¿sí? Para poder nosotros pues guiar a nuestros hijos de la mejor manera. Con eso termino. Muchísimas gracias, señor Montero. Muchísimas gracias, papito. Damos por concluida esta mesa de diálogo. Esperamos que haya sido de su agrado.